Vamos a pedir que se pongan de pie, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras y les pido que abran sus Biblias en la epístola de Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos, va a ser una lectura larga, extensa, versículos del 18 al versículo 32. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Hoy vamos a desarrollar comentando y predicando expositivo humanidad dañada. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Yo comienzo versículo 18 y ustedes el 19, y así nos vamos alternadamente. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. En el día de hoy, Señor, en que vivimos tiempos anunciados por tus profetas, en los tiempos que hoy esta generación le ha tocado vivir, podemos contemplar con nuestros propios ojos lo que tu palabra habla de una humanidad que está apartada de ti. Oh Dios, siempre danos la sensibilidad de poder anunciar las buenas nuevas de salvación que hay en Jesucristo tu Hijo, porque es verdad, a donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Hoy, Señor, te pedimos que con la guía de tu Espíritu eterno, tu Espíritu de amor, tu Espíritu de consuelo, tu Espíritu de sabiduría, nos permitas trazar bien la palabra de verdad.
para dar a conocer a tu pueblo y a todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras y de nuestra ciudad, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra con la guía de tu Espíritu Santo. Que no sea voz de hombre la que aquí se escuche, sino tu voz a los corazones de todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Muchas gracias, hermanos. Yo no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Y analizado la generación que hoy nos ha tocado vivir en estos tiempos. En el listado de los pecados que acabamos de leer en esta carta, hay aparentemente pecados muy simplones como la mentira, pero también se encuentra en la misma lista de los homicidas o de los lujuriosos, de los llenos de maldad y de los perversos. No cabe duda que ante Dios no hay tal cosa como pecados veniales y pecados capitales. La palabra pecado viene del griego amartia, que significa no dar en el blanco. Bienvenidas y bienvenidos todos a una sesión de una sala de audiencias de un juzgado, a donde se encuentra el diagnóstico de la persona que se encuentra en un gravísimo problema delante de su Creador. Cuando abrimos la epístola del apóstol Pablo a los romanos, de inmediato eres llamado a ser testigo de una sala de audiencias a donde hay un fiscal, a donde hay un defensor, a donde hay un juzgador. Abrir Romanos es entrar a la sala de un tribunal de justicia humano para poder entender el por qué hay un Dios que ha dictado un veredicto contra toda la humanidad, y el veredicto es la muerte. Sí, mis hermanos y damas y caballeros que nos escuchan, sobre ti y sobre mí pesa la condenación de la muerte por causa del diagnóstico de un juez que ha emitido ya su veredicto. El veredicto de este juez lo puedes tú seguir analizando en la Biblia, por ejemplo en Romanos capítulo 3 versículo 10. Y el juez de ese tribunal de justicia ha establecido en Romanos 3:10: no hay justo, no hay justo, ni aún uno. El mismo juez ha emitido su sentencia en el capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos, incluyendo los papas, pastores, el Dalai Lama, la Madre Teresa de Calcuta, que en paz descanse, Bill Clinton, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, todos pecaron. Todos los hombres y mujeres de la faz de la tierra, ante los ojos del juez supremo del universo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bienvenidos también a una clínica. Hemos de acudir con un médico, porque este médico necesita darnos un diagnóstico. El diagnóstico es urgente, porque en el profeta Jeremías, desde el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 17 versículo 9, ya encontramos que el médico divino ha encontrado un gravísimo problema de salud espiritual en tu vida. El profeta Jeremías lo expresó de la siguiente manera en el capítulo 17 versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Hermanos en Cristo, también venir a este libro de Romanos es entrar de inmediato para que un médico detecte la enfermedad que de acuerdo a él, no de acuerdo al sexólogo, no de acuerdo al psicólogo, no de acuerdo a los políticos, a los catedráticos de sexualidad, a los catedráticos universitarios. Yo necesito que el que me hizo, el que me formó, el que me hizo con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, como dice la Biblia que somos una tricotomía, primera de Tesalonicenses 5:23. Yo necesito que el que formó en mí el neuma, entiéndase el espíritu, el que formó en mí el nefesh, entiéndase la mente, me diagnostique también en mi cuerpo y vea qué hay en mí. Entrar a Romanos es acudir enfermos y requerimos el diagnóstico a nuestro problema. El enfermo necesita aceptar la realidad de su condición si en verdad quieres ser sano. Tú cuando te sientes mal con el médico no vas a ponerle trabas al médico. Te haces análisis de orina, análisis de sangre, porque en verdad necesitas curación. Así en esta tarde estás llamada tú y llamado yo a comparecer ante este médico divino porque estamos enfermos. Y debemos aceptar la realidad. Abrir Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 32 es permitir que Dios nos muestre la tomografía. La tomografía de la condición en la que tú y yo fuiste concebido por tu papá y por tu mamá. Aquí se encuentra la tomografía de la condición humana, lo que Dios dice acerca de lo que es el ser humano. Sí, ese ser humano del que habló Boecio diciendo que era una sustancia individual de naturaleza racional. Sí, el ser humano del que hablaba Aristóteles en su obra La Política diciendo que era un animal político. Sí, es el diagnóstico del ser humano de los manchesterianos que le dan importancia al aspecto económico en el ser humano. Aquí se encuentra la tomografía de lo que el hombre ha investigado e indagado a lo largo de toda la historia, en todas las disciplinas del quehacer humano, tratando de descubrir qué es, quién es el ser humano. Es un pasaje oscuro, pero que en el fondo de su oscuridad hace brillar majestuosamente lo que es el Evangelio. Es la explicación del peligro del que debemos en esta tarde atender y la urgencia de que necesitamos un sanador, un médico que nos ayude ante el severo problema diagnosticado en el capítulo 1, versículos del 18 al 32. Este es el punto de partida para hablar del Evangelio, comenzando con estas malas noticias. De hecho, si analizamos el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, quiero que notemos, amada iglesia, damas y caballeros que hoy nos acompañan, que para poder primero entender el amor de Dios, primero para entender el bendito evangelio de Dios, primero para entender la misericordia, la bondad, la justicia, la benignidad, etcétera de Dios, primero, dice Romanos capítulo 1, verso 18, que primero está el entender la ira de Dios. No es el amor. Para tú conocer al Dios de la Biblia, te equivocas si primero comienzas con el amor. No. Para entender el Evangelio, te equivocas si primero le dices a la gente, es que Dios te ama, es que Dios tiene un gran propósito para ti, Dios quiere que pares de sufrir. Estás equivocado si presentas el Evangelio de esa manera. Tienes que aplicarlo como el Espíritu Santo nos permite, que primero debe ser predicado.
hablado, enseñado, compartido. Primero tienes que hablar de lo que tal vez no nos gusta escuchar y se llama la ira. Ni siquiera es enojo. Habla de la ira. ¿Qué es la ira? La ira de Dios es la santa repulsión. Palabras fuertes, yo lo sé. La santa repulsión que Dios tiene contra todo aquello que va en contra de su carácter, de su palabra y de su santidad. Eso es la ira de Dios. La santa repulsión. Todos hemos sentido alguna vez repulsión por algo. Ahora esa repulsión que tú has sentido por haberte, tal vez físicamente has sentido una repulsión que hasta dan ganas de vomitar el estómago. Es tanta esa repulsión que mucha gente tiene por otros seres humanos que son capaces de hacer atrocidades y matarlos de la forma más descomunal que puede haber, como por ejemplo sucede en el caso de los homosexuales. Entre los homosexuales no hay cosa más detestable de cómo se matan uno contra otro por causa de los celos. Es verdaderamente una repulsión que les provoca a ellos los celos en el homosexualismo. Una santa repulsión es la que Dios tiene contra todo aquello que va contra su carácter, contra su santidad, contra su palabra, contra sus principios, contra sus preceptos. Por lo tanto, debemos comenzar por ahí. Es un Dios que tiene repulsión por la humanidad que no quiere, de acuerdo a la Biblia, versículo 18, entender que detienen con injusticia la verdad. El versículo 19 maneja algo impresionante de no tener excusa para toda la humanidad que se encuentra fuera de la voluntad de Dios y que va camino al infierno. Esta humanidad de la que estoy hablando, este listado de pecados del que estoy hablando, se entiende que es una humanidad eminentemente dañada por el pecado. Y la Biblia en el versículo 19 dice algo impresionante respecto a Dios para con ellos. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Dios se encargó de plasmarnos sus huellas dactilares en todo el universo, en los animales, en las plantas, en el macrocosmos, en el microcosmos. Tú analiza tus propias huellas dactilares y a pesar de que somos seres humanos tú y yo, 2 ojos, cabello, cabeza, pies, 10 dedos, etcétera, no tenemos las mismas huellas dactilares. Somos millones de seres humanos que poblamos el planeta Tierra y el Dios de la Biblia es un verdadero maestro del arte. Se luce cuando nos esculpió, nos hizo, nos formó, te hizo único. No está equivocado Boecio con el concepto que tiene de persona cuando dice somos una sustancia individual de naturaleza racional. No está equivocado a la luz de la filosofía, porque somos únicos efectivamente, a pesar de que pertenecemos al género humano unos con otros. El Dios de la Biblia plasmó sus huellas dactilares en el macrocosmos. No tenemos ni idea el tamaño de estrellas que se encuentran en el universo, que de acuerdo a los más prominentes científicos de la NASA, ni siquiera encuentran fin en el universo. Para ellos, la conclusión de los científicos es infinito. Dios dejó sus huellas dactilares en este pequeño mundo. Pequeño. Es un puntito en la Vía Láctea, que por cierto, este puntito de planeta Tierra, no es posible la vida si de acuerdo a los científicos la Tierra fuera removida unos cuantos centímetros de su posición en donde se encuentra flotando
Este planeta se encuentra colgado de la nada, como dice Job, y este Dios se encargó de dejarnos flotando en la nada del vacío del universo, haciendo un movimiento de rotación, haciendo un movimiento de traslación, colocando la distancia del sol a la luna de manera perfecta. De la luna a la tierra, perfecta. Del sol a la tierra, perfecta. El oxígeno, todo lo que necesitamos para la vida en este insignificante y puntito planeta insignificante, a comparación de los vastuosos soles y estrellas que cuelgan también del universo. Dios dejó plasmadas sus huellas dactilares. No conozco ningún científico hasta ahorita de la NASA que tenga ya todas las respuestas para el inmenso universo, que ni tú y yo tenemos idea de lo que hay más allá de un avión cuando volamos en la atmósfera. El Dios de la Biblia dejó plasmadas sus huellas dactilares en la creación más suprema que Él hizo. La cúspide de la creación de Dios no son los ángeles, no son los querubines. Lo que coronó con una majestuosidad impresionante su creación no son los leones ni el rinoceronte, no son las jirafas ni las más espléndidas flores del campo. Lo que plasmó Dios magistralmente, de una forma suprema, eres tú y soy yo. Porque fuimos creados ni más ni menos que a su imagen y a su semejanza. Así como Dios es amor, también se encargó de transmitirte a ti que seas capaz de amar. Así como Dios es bondad, transmitió en todos los seres humanos, cosa que no tiene un chimpancé, ni un león, ni un rinoceronte, ni las plantas, la capacidad de que tú y yo seamos bondadosos en esta vida, misericordiosos, llenos de compasión y de misericordia, de bondad, de amor, de paz, de todos estos atributos, como los teólogos le llaman, atributos comunicables de Dios, que se encargó de transmitir a la más grande creación de Dios, que se llama el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, y te infundió su eternidad, su espíritu, y te dio emociones y sentimientos tal como Dios los tiene, y nos dio alma. Y así como Dios llora, así tú también lloras. Y así como a ti también te duele, a Dios también le duele. Fue un Dios que se encargó de comunicarnos un poco de Él hacia nosotros. Pero nosotros, en la máxima libertad que hemos tenido en el planeta Tierra en que fuimos colocados, decidimos darle la espalda al Creador. Y en vez de entender sus huellas dactilares y asombrarnos y descubrir que hay un diseñador en medio de todo este diseño, en vez de darle gloria a ese maravilloso creador y sustentador de todas las cosas, dice el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, el ser humano prefiere no darle gloria a Dios, no adorar al Creador, no darle gracias por este sol, gracias por el oxígeno, gracias por las plantas, gracias por los animales, gracias por la comida, gracias por lo que me has dado para que yo pueda habitar en este mundo. En vez de darle las gracias, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces el ser humano empezó a especular, con tal de no darle la gloria a ese ser maravilloso, creador de todas las cosas. A pesar de que las huellas dactilares de Él, para que no tengas excusa, Dios las dejó plasmadas en toda su creación.
Y si tú examinaras las huellas dactilares de Dios en tu propio cuerpo, te asombrarías de ver tus células. Eres una composición también de átomos. Tienes células. Tu piel, tu cabello, la perfección de los lentes de la cámara que Dios te puso, que se llama cerebro u ojos. La increíble manera del sistema digestivo. Todo es una composición perfecta. Tu aparato respiratorio, mi sistema nervioso, mis huesos, los músculos, la piel, los ojos. ¿Y qué te digo del cerebro? El cerebro es una de las más impresionantes computadoras en el término de los científicos, que no es posible ni siquiera indagar al 100%, porque nos sigue asombrando esto de las neuronas. Tenemos un hemisferio del lado derecho, otro hemisferio del lado izquierdo. Tenemos una red impresionante de vasos sanguíneos para que corra la sangre por todo tu cuerpo. El corazón es un músculo del tamaño de tu puño, que ese depende única y exclusivamente para seguir funcionando de que Dios así lo decida. Porque Él, te aviso, en cualquier momento puede decirle a tu corazoncito, no importa la edad, si fumas o no fumas, no importa si te cuidas o no te cuidas. Claro, los que se cuidan tienen más chance, pero en verdad nuestra vida está en un hilo dependiendo del Dios creador del universo. Y por Él hoy estás escuchando esta conferencia, porque permitió la vida en ti. Ese ser maravilloso que dejó sus huellas dactilares en lo más impresionante de la estructura del cuerpo humano. No tenemos aquí un microscopio electrónico para que te autoanalices en la maravilla de lo que eres. Y tiempo me bastaría para hablar de las plantas, de los árboles, de los animales y de todo lo que Dios creó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación y siendo entendidas por medio de las cosas que Él hizo. De modo, amada iglesia, que los ateos, a la luz de la perspectiva bíblica, no es aceptable a la luz de la palabra de Dios. Dios nos ha plasmado perfectamente en todo lo que Él ha creado, su presencia, su real existencia, para que nosotros le glorifiquemos. La Biblia dice en el versículo 22 que pasó algo grave en el ser humano. Profesando ser sabios, la Biblia dice, se hicieron necios. Necios. Y entonces Dios se encuentra airado con esa humanidad caída. La humanidad que en vez de darle gracias y gloria, como ya lo expresé, se rebeló contra Él, se envanecieron en sus propios pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De ahí la importancia de entender por qué, primero, para hablar del amor, la bondad, la justicia y el evangelio propiamente, tengo que entender al Dios de la ira en el versículo 18. Quiero que noten también en el versículo 18 lo siguiente. La Biblia dice que la ira de Dios no dice se revelará. No está en tiempo futuro. La Biblia habla de la rebelión, de que se revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está en tiempo presente. La ira de Dios está hoy presente, tiene un tiempo presente independientemente del juicio futuro. Porque en el futuro hay un juicio. Claro que hay un juicio, y te aviso, la Biblia habla de ese juicio. Hay dos tribunales de justicia. Retomamos otra vez la idea de los tribunales en el hombre aquí en la tierra. Hay dos tribunales de acuerdo a la Biblia cuando tú y yo muramos. De acuerdo a Apocalipsis,
para todos aquellos que mueren sin Cristo se llama el juicio del gran trono blanco. Pero también para todos los que nos decimos cristianos, tendremos que pasar algún día el bema, así se llama, de Cristo. Similar a las Olimpiadas, cuando los atletas son subidos a la plataforma a recibir las galardones, las medallas, las coronas de laurel que les entregaban. De la misma manera, cristiana y cristiano que me escuchas, por un vaso de agua que tú des en el nombre del Señor, te será dada una recompensa. Por la fidelidad con que trapeaste, barriste, ayudaste, serviste, tocaste el órgano, cantaste en la alabanza, apoyaste a acomodar los libros, ayudaste a acomodar a la gente, ministrabas, ayudabas, repartías el pan con los enfermos. Todo lo que hacías, de acuerdo a la Biblia, será pasado en el tribunal de Cristo para todos aquellos que son sus hijos. Pero el tiempo presente en el que dice la Biblia la ira de Dios está en presente, se revela, muy independientemente del juicio de esa humanidad caída que tendrá que comparecer ante el juicio del Dios Todopoderoso. No es esa ira, es la ira que se está revelando ahora, hoy, a aquellos hombres y mujeres que restringen la verdad de la palabra de Dios. En esta misma hora en que personas que están escuchando este mensaje ya desde ahorita están restringiendo esta verdad, no creyéndola, no anunciándola. Son mensajes muy fuertes los de ustedes. Tienen que modernizarse, tienen que abrazar la equidad de género, tienen que tener consideración por las personas que ya tienen tendencias por amor a otro sexo o del mismo sexo. Ustedes tienen que ser de mente abierta. Ya desde ahorita, con este tipo de mensajes y con la lectura y el análisis de los 23 pecados. Hay 23 pecados que vamos a analizar uno por uno en esta lista de una humanidad dañada. Y desde hoy, escuchando este mensaje, la ira de Dios se está revelando en tiempo presente contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. Hermanos en Cristo, los hombres deben entender que reciben las consecuencias de querer negar al Señor y lo evidente de su creación. Hay leyes espirituales, hay leyes en la física, hay leyes espirituales, y una ley es contundente que no puede ser quebrantada, no puede ser violada. Lo que siembras lo vas a recoger. Estás sufriendo porque no has querido darle la gloria al único que la merece, Dios. Sufres lo que sufres en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu sexualidad, con tus hermanos, con tus amigos, con el gobierno, con la sociedad, con la calle, con todo mundo, y todo por la necedad de tu corazón de no agradecerle a Dios, de no rendirte a Dios. Pesa más el orgullo, la soberbia del ser humano, considerando que sí hay un Dios, pero en su afán por su orgullo prefiere negarlo. Esa es la soberbia del hombre, que Jeremías 17:9 nos presentó de una forma impresionante. Tu corazón es perverso y es engañoso, porque en el fondo saben perfectamente que hay un Dios. Saben perfectamente que lo que haces está mal, pero no te arrepientes. Son como Herodes, les da comezón oír al Bautista, pero no les conviene dejar su vida doble. De eso a la humanidad está pululando y llenando la sociedad y las familias de hoy. La Biblia es clara profesando tú ser un sabio. A los ojos de Dios te aviso, no hay sabio que valga, simplemente eres un necio. Vamos a analizar ahora el versículo 24, 26 y 28, porque hay algo que es digno de considerar en el juicio de cómo opera Dios.
capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Dios mismo los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, que así sea. Por esto Dios, verso 26, otra vez, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Escucha lo que dice la Biblia, no el sexólogo. A los ojos del médico que está diagnosticando un gravísimo problema en el ser humano, la Biblia le llama hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos siguen con su terquedad, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Otra vez, la Biblia 3 veces enfatiza: Dios los entregó. Ahora, al colmo donde ya la humanidad de hoy del siglo XXI ha llegado, una mente reprobada, adokinon naun en el griego. Adokinon naun. ¿Saben qué significa mente reprobada del versículo 28? Ya no disciernes entre lo bueno y lo malo. Así está hoy en el diagnóstico gravísimo de la humanidad el pecado del ser humano. Ya no distingues. Esto es bueno, esto es malo. Para ti lo bueno es malo, y ya lo malo para ti es bueno. Adokinon naun en el griego es la mente que ya no tiene la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal, para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo comenzó esto? Quiero que noten versículo 22, a partir, del versículo 22, profesando ser sabios, se hacen necios, y a continuación, lo primero que hace el ser humano es entregarse a la idolatría. A la idolatría. Hermanos en Cristo, la idolatría no es nada más tener estatuas en los templos. En cada columna una virgen, un santo, un papa, el cuadro, el escapulario y las velas y los, quién sabe qué tanto le echan ahí. No, nada más eso es idolatría en la Biblia. No solamente son estatuas, pinturas, cristos de yeso, de piedra, de mármol, de lo que sea. Es idolatría todo aquello en lo que te amparas. Aquello o eso que te impide ser feliz, o que no te hace, aquello que dependes, es eso en lo que depende tu felicidad, en lo que depende tu futuro, en lo que depositas tu confianza. Es todo aquello en lo que te amparas, en lo que te proteges. Es aquello que es eso. Entiéndase por eso dinero, familia, coches, una virgen, todo aquello, eso, lo que no te haga feliz. En otras palabras, también es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Si hay alguien o si hay algo que ocupa tu prioridad en tu vida antes que Dios, ten cuidado, eso es idolatría. ¿En qué te amparas? Si tú me dices que te amparas en que tu compadre llegue a diputado,
Si tú me dices que tu amparo está en los ahorros de la Afore, si tú te amparas creyendo que estás dependiendo de algo, o que tu salud o tu prosperidad o que te vaya bien, porque eso es superstición, estás esperanzado a algo o a alguien o a una cosa o aquella cosa, todo aquello que ocupa el lugar que debe ocupar Dios en tu vida es idolatría. Y así comienza el versículo 23: cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Primero, tallamos con el yeso, con la piedra, otro hombre semejantes a nosotros. O no es necesario tallarlo en una escultura. Mucha gente tiene idolatría por otros hombres, por la humanidad en sí. Otros se atreven a hacer imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, cambiaron. ¿Ya lo vieron? Cuando alguien cambia la adoración a Dios por los ídolos, empieza la degradación del ser humano. Cambiaron, verso 25, quiero que lo subrayes. Cambiaron. En tu vida no debes cambiar nada de los preceptos y ordenanzas que el Señor tu Dios te ha entregado. Al Dios de la Biblia no se le cambia. Señor, yo creo que aquí eres anticuado. El Padre Nuestro ya está muy anticuado. Vamos a cambiar el rezo del Padre Nuestro por uno más modernizado. Señor, yo creo que en tu palabra sí te equivocaste, pues es que esa era otra época. Vamos a cambiar la Biblia y la vamos a ajustar a nuestros tiempos. Y Señor, no hay que ser tan duros con el pecado del homosexualismo. Hay que cambiar eso, hay que cambiar nuestra mentalidad. Cuidado. Cambiaron, dice la Biblia, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios y viene la idolatría. En el verso 25 otra vez. En el verso 25, ¿qué cambiaron? ¿Cuál es la verdad de Dios? Juan 17, 17, tu palabra es la verdad. Por haber cambiado las verdades de Dios, dice el verso 25, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, a consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios, cometemos inmoralidad. Cambias la verdad y la antítesis de la verdad, versículo 25, es la mentira. Cuidado entonces con aquellos que se han atrevido a cambiar la verdad de Dios por mentiras. Por más que se oiga bonito esas mentiras, por más que se oigan muy modernas esas mentiras, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y a partir del verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, otra vez el hombre, le encanta cambiar las cosas, cambiando el uso natural. Si Dios diseñó el sexo para ser usado de una forma natural, si Dios te dio un miembro viril, con todo respeto varón, para ser usado de la forma natural, en la cavidad natural de la mujer, ¿qué tienes que andar cambiando eso? Cambiaron el uso natural, verso 26, por el que es contra la naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibirán, o recibiendo en sí mismos, la retribución debida a su extravío. El hombre cambia la gloria de Dios por la adoración a los ídolos. El hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. El hombre cambia las prácticas sexuales que van conforme a natura contra las que van contra naturaleza. Idolatría, mentira y prácticas sexuales que van en una humanidad degradándose constantemente. Pero lo más impresionante de la ira de Dios es que es Dios el que los
empuja. Con el Dios de la Biblia opera de una forma similar a los cerditos en el lodo. Ahí están los cerditos como que se quieren y no meter al lodo. Lo que hace Dios es: ¿te quieres meter al lodo? Yo te aconsejo que no, vente para acá, acá te limpio, acá te baño, acá vas a estar próspero, te voy a dar felicidad en tu vida. Si estás ahí vas a sufrir mucho. Y si estás como que embarrándote un poquito en el lodo y regresas a que dices que te laven, pero otra vez te gusta coquetear con el lodo y otra vez como que te gusta que te laven, no. Dios te va a dar un aventón, te va a dar un empujón para que te embarres, ahora sí, completito en tu porquería. Eso es caer en las manos del Dios de juicio de la Biblia. El que te habla en esta tarde, deja ese pecado. Te estoy hablando con amor, te estoy diciendo que acá está mi hijo para lavarte en tu sangre. Y si tú insistes, yo no puedo dejar que el hombre esté jugando con el pecado y coqueteando. Viene la ira, viene el juicio, y es Dios entonces el que los entrega para que se acaben de hundir, de meterse en lo más profundo del fango de su pecado. Dios lo hace, Dios lo empuja. 3 veces en el capítulo 1 dice la Biblia: entregó, entregó, entregó. Eso es lo que quieres, no hay problema con el Dios de la Biblia. Te va a entregar para que te pongas lo más sucio e inmoral que sea posible. Te entregará a tu mente reprobada. Pero hay algo impresionante. Cualquiera podría desgarrarse las vestiduras y reclamar a ese Dios: ¿y tú por qué los entregas? ¿Y tú por qué los entregas? Hay mucha gente que vive así, amargada con Dios. Y cuando leemos estos versículos, si no tenemos la verdadera, correcta dimensión de lo que la Biblia nos quiere mostrar, caemos en una amargura contra ese Dios monstruoso que se encarga de empujar. Él es el que los empuja para que terminen peor de que como comenzaron. Pero no. Si tú te sorprendes de estas 3 veces en que Dios, dice la Biblia, los entregó, los entregó, los entregó, ahora te voy a presentar que no nada más Dios ha entregado a esta humanidad pecaminosa para cambiar la gloria de Dios por la idolatría. No nada más Dios ha entregado a esa humanidad que ha cambiado la verdad por la mentira. Dios no solamente ha entregado en juicio de pecado para que se embarren todavía más aquellos que han cambiado el uso natural del sexo contra naturaleza. También Dios entregó otra cosa impresionante en la Biblia, que es lo más hermoso en Dios. Romanos 8:32. En toda la carta a Romanos 4 veces la Biblia dice que Dios los entregó. 3 en el capítulo 1 de Romanos que estamos estudiando, pero la cuarta está en Romanos 8:32. Y vean ahora, tú que te desgarras las vestiduras con el Dios que es que tú me entregaste a la inmoralidad. Dice la Biblia que eres tú el que más permitió que me fundiera en el pecado. Sí, pero ahora te presento también a quien Dios entregó. Capítulo 8 versículo 32. Léanlo ustedes en voz alta. Sino que ¿qué? Sino que ¿qué? Es exactamente la misma palabra. Dios se entrega al pecado, pero también al mismo tiempo te entregó a su Hijo. De tal manera que no hay excusa. No puedes tú jactarte de señalar al Dios de injusto. ¿Te imaginas esta porción de la Escritura, analizarla y entenderla? Dios está hablando en el capítulo 1 3 veces de la peor reprobación del ser humano en su juicio de ser entregados para la inmundicia de su pecado. Pero en el capítulo 8 verso 32 dice la Biblia: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo también a Jesucristo.
lo entregó. Lo entregó por ti y lo entregó por mí. Lo entregó y dice el Espíritu Santo, ¿cómo no te dará también todas las cosas? Quiero que reflexionemos en esto de entregar, porque así fue. Dios no metió las manos en su arresto. Jesús en Getsemaní, agonizando, clamaba, Padre, si es posible, libra de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios guardó silencio. Y los ángeles guardaron silencio. Solo un ángel, de acuerdo al médico Lucas, solo un ángel descendió en el huerto de Getsemaní en aquella hora a confortar a Jesús, pero no fue librado. Dios lo entregó literalmente a las manos de los sacerdotes judíos para que lo arrestaran, y a partir de que le pusieron las manos comenzó su sufrimiento para derramar la única vía que tú y yo teníamos para ser librados de esa mente reprobada, de la idolatría, de la verdad cambiada y de nuestras prácticas sexuales indebidas. Él tuvo que derramar su propia sangre. Dios nos entregó a su Hijo. Nos lo entregó. No lo escatimó, nos lo entregó. Y esto es asombroso de cómo, así como abunda el pecado, sin duda el Señor proveyó la salida y su gracia para salir de ello. 23 pecados que vamos a analizar a partir de la siguiente conferencia. Capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 29, porque en el 28 ya analizamos Dios, versículo 28, ahí está la tercera vez que en el capítulo 1 de Romanos expresa la Biblia que es Dios el que los empujó, los entregó a una, repito, adokinon naun, a una mente que no es capaz de discernir entre lo bueno y entre lo malo, para hacer cosas que no convienen. Termino con el verso 29 para en la próxima conferencia entrar de lleno al análisis de los 23 pecados que se enlistan en Romanos a partir del versículo 29 del capítulo 1. Dice la Biblia, estando, ¿qué dice ahí versículo 29? Eso significa que están atiborrados, llenos como el tinaco que se está desparramando, la jarra del agua que se está desparramando. Imagínate nada más el diagnóstico médico de Dios de cómo se encuentra de grave esa humanidad. Están infestados hasta el copete, llenos, totalmente saturados de toda, primer pecado, versículo 29, injusticia. El segundo, fornicación. 3, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Una lista que el Espíritu Santo nos presenta de 23 pecados de la humanidad perdida. Una humanidad dañada. Y los vamos a estudiar uno por uno. Ante Dios, el mentiroso está en la misma balanza que un homicida. En el listado de aquí, el que va contra los padres, el que deshonra a los padres, el que desobedece. Fíjense cómo dice, desobedientes, se encuentra en la misma línea de juicio que un detractor, que un injurioso, que un altivo,
Los necios están a la par de la avaricia, de la maldad. Están a la par de los que son contenciosos, los que engañan, los que tienen malignidad en su vida. Todos esos los vamos a analizar. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican son dignos, de acuerdo al veredicto supremo del juez, son dignos de muerte. Pero también, lamentablemente, como sucedió en mayo en la Cámara de Senadores de nuestro país, un jovencito de 10 años, dos jovencitos de 10 años en el Senado de la República, México, abiertamente le dicen a la audiencia que son bisexuales. Y el jovencito de 10 años, nervioso desde luego porque es un niño de 10 años, cuando dice eso en el Senado de la República en México, de inmediato el auditorio, sus padres, sus tíos, sus amigos de escuela, sus compañeros, los mismos senadores y diputados del Congreso se levantaron y empezaron a aplaudirle. De esos también habla la Biblia. No solamente los que practican, sino también los que les aplauden. La ira de Dios y el juicio sobre ellos. Pongámonos de pie en esta tarde, hermanos. ¿Sabes que cuando tú estudias estos pasajes de la Biblia y descubres lo perverso que es el ser humano, lo perverso que somos o que éramos, tal vez como nunca antes cobra sentido el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16? Esto que leímos en Romanos capítulo 8 de que Dios nos entregó a su Hijo. Jesucristo lo dijo en otras palabras en quizás el versículo más famoso que nos sabemos todos los cristianos de memoria, en el capítulo 3 versículo 16. Solo que aquí es el propio Señor Jesucristo el que lo está diciendo. Se lo dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, a pesar de que el hombre no le da gracias, a pesar de que el mundo no lo reconoce como Dios, a pesar de que el mundo, a pesar de sus huellas dactilares que Dios se encargó de darnos en la creación, en el macrocosmos, en el microcosmos, en todo lo creado, a pesar de esa humanidad que le da la espalda, sí, Dios amó al mundo. Ha dictado su juicio. Es un Dios airado. Está airado contra esa humanidad pecadora, rebelde de sus padres, desleales, desobedientes, mentirosos, hipócritas, etcétera, 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 etcétera. Y el listado es más, no solamente son números clausus o cerrados en Romanos, es una lista mucho más amplia la que da la Biblia. Y a pesar de esa humanidad que cambió la gloria de Dios por la idolatría, cambió la verdad por la mentira y cambiaron el uso natural por lo que es contra natura, a pesar de la ira de Dios, aquí entonces encontramos algo maravilloso para ti, amiga, amigo que hoy nos visitas. Es verdad, es un Dios airado en justicia por tus pecados y los míos. El diagnóstico médico es urgente de que tienes que ser sanado de manera urgente. El juez ya dictó su veredicto: eres culpable por causa de tus pecados. No hay justo ni aun uno, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a pesar de la ira de Dios y de que Dios ha entregado a la inmundicia, sigue hoy presente. Juan 3:16. Dios amó al mundo. Y lo que Romanos dice entregó, Dios entregó a su Hijo. Jesús dice Dios nos dio a su Hijo, nos ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en esta tarde crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amiga que hoy nos visitas, tal vez este mensaje como el que tratamos de predicar desde este púlpito tenga el propósito de autoconfrontarte. No se trata de incomodarte. Yo me he encargado de dar lectura y exponer las verdades de la palabra de Dios, su verdad. Ay de aquel que cambie esa verdad. Y la realidad de la Biblia es que tú y yo necesitamos urgentemente ser sanados de nuestros pecados. La Biblia dice que efectivamente Dios nos salva. Dios te salva de Dios. ¿Me escuchaste? Dios mismo te salva de Dios mismo. Nadie nos puede salvar de la ira de ese Dios, a menos que sea Él. Él es el ofendido, tú eres el ofensor. Él, ofendido, tomó la iniciativa de salvarte y librarte de Él mismo. Porque horrenda cosa es caer en las manos de ese Dios. Después de tu vida en esta tierra, no acaba todo. Dios te entregó la eternidad. Y algún día vamos a morir. ¿Dónde vas a pasar esa eternidad? Hoy es el día de tu salvación. Hoy el Señor permitió que el sol naciera, a salir, que el sol saliera por ti, para que hoy que oyes su voz no endurezcas tu corazón. Les pido a todos que inclinemos nuestro rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, Dios de la Biblia, Señor Dios y Padre de Jesucristo, no podemos contra la verdad, Señor. Estamos aquí para darte las gracias y reconocer que tú nos entregaste lo más precioso, el regalo más maravilloso, la salida más impresionante, más sublime, para salir de nuestra condenación, para ser librados de nuestros pecados. Hace 2000 años, en este mundo lleno de maldad, nació tu Hijo. Nació para morir y con su preciosa sangre comprarnos, salvarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Señor, tal vez haya mucha gente arrogante que nos está escuchando en el internet o tal vez en este mismo recinto, pero yo apelo a aquellos que han sensibilizado su corazón y te vamos a glorificar y te vamos a reconocer que eres Dios, que eres el creador de todo cuanto existe, de lo visible y de lo invisible. Todo fue creado por medio de ti y por ti y para ti. Si bien es cierto, hay personas endurecidas en su corazón escuchando este mensaje, yo apelo a que tu Espíritu Santo ha sensibilizado el corazón de aquellos que hoy van a rendir sus vidas a Jesús.
al único que es capaz de salvarnos, al único que es capaz de librarnos de tu ira y de ser entregados a la peor de nuestras inmundicias. Oh Dios, en esta tarde, como dicen los cantos que hemos cantado, como aquellos himnos históricos de tu iglesia, como aquel himno que dice sublime gracia, ten misericordia de nosotros, oh Dios, porque somos pecadores y necesitamos de tu perdón. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo, a quien tú entregaste para ser despedazado en esa cruz y con su sangre ser lavados y limpiados de todos nuestros pecados. Gracias por tu palabra en esta tarde. Te pido que tu Espíritu, Señor, usando tu santa palabra, toque los corazones endurecidos de aquellos que en esta tarde han de entregarle sus vidas a ti. No importa su edad, su sexo y su condición. Todos en esta tarde necesitamos ese perdón y necesitamos a ese Cristo Salvador en nuestras vidas. Amiga y amigo que hoy nos visitas, no te vayas de aquí. Que estos momentos de silencio, de oración, sean entre tú y el Padre a quien has ofendido. No te vayas, te lo suplicamos, sin que te des la oportunidad de entregarle tu vida a ese Salvador bendito. Hoy Jesús sigue con sus brazos abiertos. Hoy su sangre sigue siendo eficaz para lavar tus pecados. Hoy tu realidad y tu situación delante de Dios es la que describe la Biblia. Entrégale en esta tarde todo tu ser al Señor y no permitas que seas clasificado como un necio que cuando oyó la voz del Espíritu Santo endureciste tu corazón. No te equivocaste al haber venido hoy aquí. No te equivocaste. En esta tarde, en estos minutos que voy a dejar en silencio, habla con el Señor y pídele perdón por tus pecados. Reconócelo en todos tus caminos. Acepta que Jesucristo es el único camino que Dios ha provisto para salvación y para el perdón de tus pecados. En esta tarde te pido que este mensaje, Señor, haya sensibilizado el corazón de los oyentes, de tu pueblo y de los que hoy han venido a escuchar este mensaje para entregar sus vidas y rendir completamente sus vidas a ti. Si tal vez tú nunca habías hecho una oración o hablado con Dios, quiero dejar unos minutos a solas, en silencio, para que hoy reconozcas tu necesidad de ese Salvador. Entrégale tu vida al Señor. Gracias, Señor, porque sé que hay personas que han nacido de nuevo. Señor, sé que hay personas que tu Espíritu ha tocado. Sé personas, Señor, gracias porque tú sigues salvando a la gente, a la humanidad. Y sigues usando el Evangelio, Señor, que es poder para salvación. Gracias por tu cruz. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por limpiarnos. Gracias por llenar ahora nuestro corazón de amor por ti. Padre, perdónanos si cuando leímos estos pecados me identifiqué con alguno. Señor, perdónanos.
quiero cambiar esa forma de vivir para honrarte y glorificarte solo a ti. Para tu gloria, Señor Jesús, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias.